La verdad es que mi situación, puesto que voy a hablar ahora, pues los oyentes solo tienen dos opciones: o salir huyendo o dormirse. Pero bueno, yo apuesto por la segunda opción. Pero voy a intentar de superar las dos opciones de todas formas. Ante todo, primero quiero agradecer sinceramente a la Fundación Euroárabe y a la señora Inmaculada, asimismo que la Fundación de Muminun Bila Hudud, y también a mis amigos Yunus Qandil y Mohammed Ben Saleh por invitarme a participar aquí en esta ciudad bonita que es Granada, para participar en esta reflexión colectiva sobre estos aspectos comunes del ser humano, que son compartidos y que pueden ser asentamientos para convivir sobre este globo terráqueo que está amenazado desde múltiples frentes a diario. La verdad es que después de escuchar las excelentes intervenciones a lo largo de los 2 últimos días, ya tengo dudas sobre la valía de lo que voy a decir aquí. No sé si realmente la filosofía puede aportar algo ante la complejidad del escenario que vemos de una humanidad que cada vez está más lejos de las cosas compartidas a nivel humano. Pero bueno, la filosofía es una oralidad fundamentadora o fundadora, de forma que lo que vamos a hacer ahora también es una expresión fundadora. ¿Qué quiero decir? Pues me refiero a esa expresión que asienta conceptualmente las conductas y las legitima. Por lo tanto, mi aportación puede ser como una respuesta a la siguiente pregunta: ¿Qué concepto tiene el ser humano en el marco del compartir? Cuando hablamos de los aspectos compartidos, parece que esto no tiene fundamento. ¿Cómo hablamos de esto? Mientras que ha habido muchas guerras, la ética compartida, que también ha sido lo común humano, y todas las guerras del mundo lo enfrentan, lo común moral, y está mal interpretado por la ética de las naciones, que erosionó sus fundamentos enclenques. Lo común cognitivo y la noción de la realidad está minada por una relatividad sistemática y artificial típica que condujo al ascetismo de la credibilidad. Y la época se ha convertido en una era de conflicto de dioses, de forma que solo nos queda aferrarnos a lo común universal, que tampoco cabe en ello la solución única, geográfica o cultural o política, como decía Kant, sino más bien que tiene que buscar su apoyo en los esfuerzos humanos sin despegarse de la tierra y sin perder de vista sus ambiciones humanas, para hacer una reconciliación entre la tierra y el cielo, con lo cual no le da ningún derecho a monopolizarlo. En 24 de noviembre pasado, un joven tunecino se explotó en Túnez en la puerta de un autobús que iba a
llevar un grupo de militares de la Guardia Presidencial. Así que el resultado, la muerte de 12 agentes, y entre esas víctimas un agente de seguridad que era vecino de ese joven y que le conocía perfectamente. El 13 de noviembre, o sea que antes, algunos días antes, pues hubo otra carnicería en París que se llevó adelante pues decenas de personas, tanto parisinas como foráneas. Y hace unos días hubo otra carnicería en el Cairo. Entonces, ¿qué es el primer resultado de todas estas carnicerías que denominamos como atentados terroristas? Es la transición del concepto de la ciudadanía a otra cosa. Es una mutación distinta, o es una formulación, por lo menos, del concepto de la ciudadanía. Ya la había imaginado Kant dentro del un proyecto universal, cosmopolítica, como la llamaba, como un tipo de dirigirse hacia una ética universal. Y esto ha sido después de las 2 guerras mundiales, para asentar las soluciones pacíficas de los conflictos y sobre el reconocimiento universal. Siempre tomando en consideración esas dimensiones universales. Así que hoy en día estamos inmersos en una época que todavía no se ha desvelado filosóficamente. Así que todo nos queda describir sus elementos y intuir sus verdades. Así que los atentados terroristas que mencioné nos obligan a deducir como ciudadanos pertenecientes a riberas distintas y lejanas, como árabes o como europeos, como mediterráneos, como occidentales, pues a través de esas muertes violentas que ya no distinguen entre sus víctimas, unos perpetradores que solo consideran que todo el mundo es un escenario de terrorismo, igual como antes se hablaba de un escenario de guerra, de forma que nosotros, pertenecientes a distintas geografías y distintos espacios, pero estamos inmersos en el mismo espacio. Nosotros, por lo tanto, somos ciudadanos del tiempo del terrorismo. Así que somos simultáneos y contemporáneos, porque aunque pertenezcamos a países y nacionalidades distintas, pero esta simultaneidad recrea otro tipo de ciudadanía, de forma que los órganos soberanos renuncian a sus prerrogativas. De forma que ahora estamos hablando de otro concepto que es la transciudadanía. Así que solo nos queda abrir los medios de comunicación para comprobar las vulneraciones de las distintas soberanías. Y esta transciudadanía con dimensiones universales puede tener complementariedad económica, pero es un nuevo tipo de ciudadanía
que no se basa en ninguno de los paradigmas anteriores mencionados, sino solo se asienta sobre el miedo y solo se basa en la previsión de que ocurra lo peor, porque teme al futuro y nosotros no podemos controlar el futuro. Tenemos una poesía de Zuhair ibn Abi Sulba que habla de este miedo del futuro. Primero, cuando menciona el caos de la muerte. Y también cuando dice que yo sé lo que ha ocurrido, lo que ocurre hoy, lo que ha ocurrido ayer, pero no puedo saber lo que ocurre en el futuro. Derrida dijo que en la intuición de esta ciudadanía simultánea sigue siendo válido el choque, porque lo virtual también puede ser chocante, ya que esto abre heridas virtuales que son tan dañinas como las reales. Pues nada, estamos en la época del miedo y cualquier cosa nos puede pasar en la primera esquina. Nuestros amigos iraquíes dijeron en esos tiempos negros, cuando uno sale por la mañana, se despide de su familia porque no tiene la certeza de volver por la tarde a verles. Señoras y señores, realmente estamos ahora inmersos en una ciudadanía traumatizada por lo que puede ocurrir en el futuro. Por lo tanto, deberíamos de optar, porque solo puede haber una de dos opciones, o la confusión, la ansiedad, la angustia, el miedo, o la optimización, la esperanza y la osadía. Así que esta ciudadanía realmente carece de paradigmas y carece de ideales. Así que la filosofía no puede asentar o fundar una ciudadanía sin ideales. Por lo tanto, estamos solicitados, y también la filosofía debe, por lo tanto, fundamentar por una ciudadanía que respeta la universalidad del ser humano, pero también que lucha por el idealismo de esta ciudadanía. Los occidentales, el Occidente solo definió al terrorismo desde la enemistad, de forma que solo se diagnostica, como lo ha descrito Derrida, que es una enfermedad inmunológica, como ha dicho Derrida, o como que lo define como una manifestación de la rebeldía sobre la homogeneidad de la globalización invasiva. Así que el terrorismo es el enemigo que atacó a Occidente y que quiso destruirlo. Así que el pensamiento occidental no pudo concebirlo sino mediante la enemistad y mediante las heridas que le causó. Por eso solo lo puede abordar mediante soluciones de confrontación, de respuesta y de autoprotección. Y también la cura preventiva. Solo lo contempla como una enfermedad autoinmune. Y así solo se manifiesta a través de este golpe, y como si Occidente
fuese quien se dirigió a sí mismo el golpe del terrorismo, y que el terrorismo como si fuera un resultado o un producto occidental. No se trata de un sistema de golpeo sistemático, son golpes. Así que en el curso de la historia y los acontecimientos, o el gran acontecimiento, es el mayor acontecimiento, es el terremoto y todos estos adjetivos que utilizan los terroristas. Estos son los límites de cómo Occidente recibió el terrorismo tras los ataques del 11 de septiembre. Así lo entendieron sus intelectuales y también lo pensaron sus estratégicos. Y hubo dos posiciones. Quien analiza, descompone y trata de entender las causas y los instrumentos para entender la estructura del terrorismo que permita prevenir este terrorismo, o un análisis psicológico y crítico y que intenta comprender para buscar un sentido al fenómeno, como si Occidente, o por lo menos parte de Occidente, en este segundo tipo de entendimiento, ha vuelto a su conciencia después del golpe del terrorismo, tras seguir tranquilo en su hegemonía, y Occidente entendió los desajustes que han permitido estos resultados fruto de una tecnología casi artesanal y que no entiende cómo confrontarla. Es un error de Occidente. El error de Occidente radica en pensar en que su modernidad es una modernidad dividida entre todos los humanos, incluso el tipo de resistencia y de confrontación tiene que ser técnico, tecnológico y de su propia producción. Y por eso, después de pasar más de 15 años del ataque del 11 de septiembre, hay que contestar las siguientes preguntas. Primero, ¿cuáles son los cambios que han sucedido en el concepto del terrorismo, ya que su objetivo no es el Estado occidental, ni la institución occidental, ni el modo de vida occidental, sino el musulmán o el ser humano? El musulmán también es objetivo de este terrorismo. El espacio musulmán, el Estado musulmán también es objetivo de este terrorismo. ¿Hasta qué punto podemos continuar el análisis de Baudrillard, y que vio el terrorismo como un golpe al sistema? El golpe al sistema provenía de los antisistemas, conformado por la conformación misma del Islam. Pero el terrorismo ahora golpea el espacio islámico y lo golpea genuinamente. El Islam golpeado por el terrorismo en Túnez, en Argelia, en Libia y en los demás países, en casi todos los países, es el sistema del mal alternativo nuevo que sustituye el mal absoluto que representaba Estados Unidos. ¿Cómo podemos comprender el terrorismo y la mentalidad de terrorista, como lo decía Baudrillard, si partimos de la lógica de la confrontación que busca instrumentos de disuasión, e incluso cuando partimos de esa posición de fuerza que representa Estados Unidos y Occidente, y la industria del terrorismo es por excelencia debemos comprenderla desde el interior, a través de unas manifestaciones de la conciencia, a través de procesos mentales
¿Qué es lo que pasa en la mente del terrorista? Debemos acudir a un enfoque nuevo a la mentalidad del terrorista, no solo desatando una guerra en su contra, sino intentando impedir que se renueve y que se reproduzca este terrorismo. La limitación del enfoque guerrero contra el terrorismo, lo que hay que hacer es acabar con este terrorismo y no combatirlo como se hace tradicionalmente. Y eso, pese a los análisis críticos de Baudrillard que introducen Occidente o considera que la crítica de Estados Unidos también forma parte de la crítica metafísica. Podemos volver con este análisis a los puntos teóricos siguientes. El terrorismo, especialmente islamista, es fruto de Occidente y para contestar a este terrorismo debemos comprender su nacimiento occidental. Y este nacimiento por culpa del miedo. El terrorismo es terrorismo porque hay un simbolismo devastador, porque ya no matamos a actores, sino en la mente occidental hay algo como estar expectante ante la tragedia, la catástrofe, una forma de conocimiento previo, incluso una sensación de que este poder y hegemonía absoluta de Occidente, de Estados Unidos, ya es depósito de un sueño extraño después de el ataque o el atentado contra las Torres Gemelas. Baudrillard dice que el mundo entero, nadie puede no soñar la destrucción de una potencia. Esto es algo que no acepta la ética occidental, pero es verdadero. Como si ellos, los musulmanes, lo han hecho, pero nosotros, los occidentales, lo hemos pretendido o querido. Segundo, el terrorismo es terrorismo solo porque Occidente ha tomado la posición de Dios. Así que el acontecimiento terrorista ha devuelto a Dios a su lugar y ha desnudado la fragilidad de este sistema, pero ha logrado todos sus resultados sin dar un contenido alternativo. El único contenido es desnudar la fragilidad del sistema de Estados Unidos. El objeto de la destrucción terrorista es la globalización como nueva teología y por eso la resistencia contra el terrorismo es una resistencia material y simbólica que supone la muerte escenificada. El valor absoluto del análisis de Baudrillard es la capacidad de desvelar la naturaleza suicida del sistema occidental y también del carácter purificador del terrorismo, como si fuera un deseo silencioso dentro de cada occidental, como si fuera una convicción de la necesidad de la muerte con toda esta crueldad, esta fuerza y esta potencia, por su potencia insoportable, es la que ha desatado toda esta violencia en el mundo y sin saberlo ha creado este imaginario terrorista que vive en todos nosotros, como dice Baudrillard. La muerte producida por el terrorismo es una muerte atroz y nadie éticamente puede soportar los cadáveres mutilados. Nadie puede soportar estos funerales sin ni siquiera cuerpos, porque los cuerpos han desaparecido, se han desintegrado. Y sin embargo,
en la inconsciencia más profunda occidental, es una muerte convincente y merecida. ¿Cómo puede ser una muerte violenta, una muerte convincente? El terrorismo es amoral, inmoral. Y los atentados son inmorales, los atentados del 11 de septiembre, y debemos ser también inmorales y ver que el bien no es el vencer únicamente el mal, se trata de la venganza, y el terrorismo se produce en esta relación entre el bien y el mal, y por eso han considerado el terrorismo como un suicidio producto de la globalización. Sin embargo, la muerte durante las campañas terroristas en el mundo musulmán no es convincente. ¿Cómo puede ser convincente la muerte de un poblado entero cuando, por ejemplo, en un día de Ramadán, un día del ayuno, a la hora de romper el ayuno puede morir todo un poblado? ¿O cómo puede ser convincente cuando puede ser convincente la muerte de los niños, de las mujeres, de los ancianos sin distinción? No quiero extenderme más sobre la idiosincrasia del terrorismo en los mundos musulmanes, porque es la última manifestación que expresan la retirada de nuestro Dios. Dios ha partido y nos ha dejado frente al desierto, solos en el desierto. Será este el último mensaje, el mensaje de la retirada, de la despedida. Estamos frente a dos retiradas o dos partidas. La partida de lo universal, sustituido por la universalidad del miedo y de la sospecha, y la retirada del Dios islámico, cuya ausencia nos dejó en el peor examen a nuestra fe. El examen de dejar de contar con Él. El examen diario de Daesh y sus hermanos o sus similares es una reclamación de Dios para cumplir con nuestra responsabilidad frente a lo absoluto. Y cuando hablamos de Freud y de su simbología, el fruto o el resultado de las campañas internacionales de Daesh es el ser humano que gestiona su vida, golpea este modelo de la vida compartida. Que me permita mi amigo Redouane Sayed. Solo, a coger su texto, solo nos dice, nos queda la jurisprudencia de desarrollar una vida compartida. Este es el último mensaje de Dios. O lo escuchamos o es el fin del mundo. Voy a dirigirme a la conciencia occidental. Ha acabado con el fin de la historia, dejando detrás el resto de las naciones en el barro de la historia. Estamos todos en dar el terrorismo, en tierra del terrorismo. Estamos en el barro de la historia, en el fango de la historia. Debemos gestionarlo todos para no hundirse el barco. Hay dos paradigmas que me parecen aceptables para formular una posibilidad de un humano compartido. El primer paradigma se llamaría de la simulación, paradigma de la simulación, y el segundo paradigma de la hermenéutica, y que dan dos conceptos a la humanidad. Usted está haciendo su deber. Soy testigo ante Dios de que usted cumple con su deber. Me gustaría quedarme con usted hasta la mañana, pero sí, voy a hacer breve el tiempo. El primer paradigma es el paradigma de la simulación y el segundo el paradigma hermenéutico. Y ambos paradigmas dan dos conceptos a la humanidad y permiten
dos tipos de diálogo, de intercambio, contradictorios en absoluto. Y a través de ellos emergerán dos conceptos de lo humano común que llamaría problemático en el sentido kantiano de Kant, y un concepto de un común necesario, su contenido es necesario y delimitado y es excluyente por necesidad. Las culturas, voy a extenderme 2 o 3 minutos. Las culturas no puede solo pretender la universalidad, y lo común humano es está basado en que el entendimiento es partiendo de un presente en mutación continua. La identidad nuestra, desde la peculiaridad de esta identidad, establece que lo humano debe ser común, no es, y la idea de la humanidad es como horizonte que modifica la hegemonía de cualquiera de las humanidades en detrimento de otras. Y volvemos a la intuición de Kant, la idea de la humanidad como modificadora de la historia y de la realidad. El paradigma hermenéutico sobre el cual nos basamos es lo que permite a todas las culturas que reduzca la distancia de superioridad de modo que no le permite ver las demás culturas, y debe contemplarse también como otra cultura. Ricoeur dijo en su última obra sobre el tiempo y la narrativa o la narración: nosotros nos entrenamos sobre vivir y residir en unos mundos ajenos a nosotros. Para llegar a un lugar donde vivimos en el otro, no podemos compartir las propiedades del otro, pero antes podemos compartir la humanidad. Esta es la idea defendida también por Levinas y que le ha llevado a decir en su obra sobre la libertad, las libertades difíciles, parece. Habla de esta solidaridad fundamental entre las tres religiones monoteístas, como si hubieran traído un único mensaje a la humanidad. ¿Y cuál es el mensaje? Dice que han traído a la humanidad un mensaje único, abriendo el reino de la profecía, que la humanidad no hubiese podido conocer nada sobre él sin estas tres religiones. La profecía del ser humano es precisamente lo común humano. Y aunque haya diferencias sobre el Dios que les ha empleado como profetas, no debemos justificar cada cual el mensaje de Dios como si fuese a ir contra el Dios rival. Solo debemos comprender los horizontes de la conclusión y de la lección de estos tres mensajes. Y gracias.